digamos que ese reducto moral fue escaseando hasta el punto actual donde yo particularmente pienso que queda poco, casi nada. Almirantes, hubo un almirante que estuvo preso en el 2015, 2016, quiso acabar con lo que era la delictividad que era llevada a cabo por unos colectivos en La Guaira. Y él dijo, Ujú. a mí no me van a ordenar colectivos. Y en ese momento Elías Agua le dijo, usted tiene que seguir orden de los colectivos. Y hay negociaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba para eh, colocar una solución cierta al tema Venezuela. ¿Cuál? Buenos días, mi gente, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a su canal. Como ya les había prometido, hoy tenemos un invitado especial, es un capitán de la aviación retirado que hoy radica en España. Ok, entonces se lo presentamos con ustedes, Eduardo Figueroa. Leo por acá lo que es la preparación profesional de Eduardo. Él es Eduardo Figueroa Marchena, licenciado en Ciencias y Artes Militares, egresado de la Escuela de Aviación Militar en el año 2006, máster en Psicología Social y Procesos Políticos, máster en Participación Ciudadana y Gobernanza. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Alex, a ti por la invitación. Yo pues honrado de que me hayas tomado en cuenta para tu programa. No, el agradecimiento es, yo creo que de mí para ti. ¿Por qué? Porque es que, como habíamos estado hablando antes de esta grabación, de este programa, pues necesitamos, el país necesita conocer muchas cosas de lo que realmente está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, por acá yo te había pasado algunas preguntas. Tú muy amablemente me dijiste que bueno, que obviamente estabas dispuesto a responderlas. La primera pregunta que le hacemos o que yo le hago a Eduardo Figueroa es: ¿qué inspiró a Eduardo Figueroa a querer ser militar? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque lamentablemente, por todo lo que se ha presentado en el país, muchas personas tienen una percepción quizás errada de lo que es un militar y creen que todos los militares son malos. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué inspiró a Eduardo Figueroa a querer ser militar? Vale, mira, Alex, por ahí está el fondo de la voz de mi hijo. Bueno, principalmente yo vendría siendo la segunda generación militar de mi familia. Mi papá es coronel de la Fuerza Aérea, se graduó exactamente 30 años antes de que yo me graduara. Él se egresó de la Escuela de Aviación en el año 76. Uy, Eh, Viví en Maracay, nací en Maracay, que pues Maracay es un gran cuartel de todos los componentes, principalmente de la aviación. Y bueno, digamos que seguí esa línea. Además, en Maracay está actualmente todavía el Liceo Militar Libertador, que es un liceo militar de la aviación. Entonces desarrollé mis estudios de secundaria, el bachillerato lo desarrollé en el Liceo Militar Libertador y pues por allí seguí la línea, ¿no? Además de la inspiración de mi padre, de la inspiración o el amor a la vida militar que desarrollé en el liceo a una temprana edad, pues también sentí ese llamado hasta cierto punto romántico de servir al país. Yo recuerdo que entre las cosas que tenían que firmar los padres de uno cuando uno iba a ingresar a una escuela militar era el desprendimiento de ellos como representantes, tomando en cuenta que uno claro, llega a una escuela militar con 16, con 15 años, y entonces es la patria, eso es un documento que se firma y tú, bueno, a mí me generó de verdad bastante impresión, donde ya tú no dependes de tus padres, ya el Estado venezolano, la patria es la que te asume como tu hijo. Y bueno, creo que claro. allí se resumiría lo que fuese llamado. Estamos hablando de el año 2000, el año 2001 era realmente algo muy diferente a lo que se vive ahora, aunque ya muchísimas personas iban proyectando a dónde venía. Recordemos que Hugo Chávez llegó al poder en el 98. Claro, es correcto, es correcto. Entonces, ya después que tú formas parte como tal de esta escuela de aviación militar, ¿qué significó para ti entonces portar ese uniforme? O sea, seguir
si se puede, esta secuencia de lo que había sido tu padre y que entonces ahora eras tú quien seguía ese camino. ¿Qué significó para ti portar ese uniforme y formar parte de las Fuerzas Armadas? Te lo voy a responder desde dos ópticas. Te lo voy a responder desde la óptica personal del yo, del Eduardo, y también te lo voy a responder desde la óptica como profesión. Desde mi óptica personal fue un sueño hecho realidad porque, claro, desde pequeño yo veía a los cadetes de la Escuela de Aviación, claro, como algo muy grande, como algo realmente como una meta donde llegar. Tú sabías que ibas a desarrollar estudios allí, que la formación era muy intensa. El lema de la escuela es el reto a los más capaces, donde se graduaba solamente un tercio de las personas que entraban y previamente tú, o posteriormente, perdón, tú ibas a tener las capacidades de pilotar una aeronave militar. Entonces, claro, yo cuando veía que pasaba el autobús de la escuela de aviación por alguna calle, yo, wow, y claro, cuando salgo de permiso el primer fin de semana y volteo, yo, bueno, me acabo de bajar del autobús de la Escuela de Aviación Militar. Realmente fue Claro, un gran logro. Además, pues, obviamente, para mi papá y para mí representó muchísimo en el tema familiar. Pero más allá de eso, vamos a lo que es la formación militar, donde te dicen que el militar es un amante de su patria, una persona que obedece las leyes y una persona que está dispuesta a dar la vida por su país y sus instituciones, o por el país y sus instituciones. Todos los días, no sé cómo será ahora, porque ahora pues solamente se le rinde culto a Chávez. Antiguamente todos los días había un toque que se hacía con una corneta a las 6 de la tarde y era el toque de oración militar. La oración militar era donde se le recordaba a los cadetes su juramento de que están dispuestos a dar la vida por su país. Entonces estamos hablando que durante 5 años, en un patio de honor, durante 365 días, yo estuve haciendo un juramento. Y bueno, yo me lo tomé bastante en serio. Al yo graduarme, pues claro, asumí también era un logro personal, pero también era una gran responsabilidad y un gran deber. claro, claro, exactamente. Entonces, con esto que me acabas de mencionar, puedo preguntar, porque es que fíjate que tú me mencionas algo importante, y es que ahí en la aviación siempre recordaban a los militares cuál era su juramento. Entonces, acá salta esta tercera pregunta y es, ¿en qué momento te das cuenta de que las cosas estaban tomando otro rumbo dentro de la escuela militar o dentro de las Fuerzas Armadas como tal? Mira, yo tuve la suerte, digo la suerte porque yo intento ser lo más objetivo posible. Tuve la suerte de que mi padre siempre fue una persona pues, bastante formada y con una objetividad y con una visión política de corto, mediano y largo alcance. Y él me iba explicando a mí las situaciones. Y digo suerte porque de no haber sido así, pues quizás en algún momento yo pude haber sentido alguna empatía con Chávez. Yo siempre digo, tuve suerte porque nunca llegué a tener algún tipo de simpatía con Chávez, y era porque cuando salía de permiso los fines de semana mi papá me iba explicando lo que era el acontecer político. En el 2001, yo siendo cadete de primer año, ocurre pues este vacío de poder que hubo, donde Chávez se va el 11 de abril, llega el 13, y claro, ya era algo que no era común en la formación de un cadete. A pesar de esto, luego de, ya quizás en mi último año en la escuela militar, en la escuela de aviación, se ve un poco la ideología donde te querían vender este fanatismo castrochavista. Para nosotros fue un impacto porque en nuestra formación todavía era un tabú hablar de política. Recuerda que, de acuerdo a la Constitución, el militar debe ser un hombre apolítico, un hombre y una mujer apolítica. Exactamente. Pero bueno, recuerdo que el director de aquella época, cuando ya yo estaba en el último año, en los últimos semestres, se llamaba Mauro Araujo. Y fue él el primero que empezó a llevar lo que es la doctrina política e inducir a lo que es el fanatismo, casi el fanatismo religioso por Chávez. Y luego de allí, ya a partir del 2007, el 2008, yo siendo graduado, ya yo siendo teniente, pues veíamos el bombardeo ideológico que le tenían a los muchachos. Claro, tú como muchacho, tú obedeces a los capitanes, a los tenientes, y tú dices, bueno, ellos me dicen que es por aquí, y si tú no estás muy bien posicionado y no tienes una clara corriente ideológica, que no todos los muchachos a esa edad la tienen, pues sencillamente tú dices, ah, bueno, me dicen que es por aquí, me dicen que Chávez es el Mesías y es el caudillo de la nación, y yo he de seguirlo. Pero Claro. luego, cuando tú vas desarrollando edad, no me pasó a mí.
quizás por suerte, pero a muchos compañeros le pasó y teníamos muchas discusiones. Desde la escuela, yo siempre fui una persona totalmente contraria a lo que eran las doctrinas comunistas y esta política barata. Y tuve muchos encontronazos con compañeros que pues veían en Chávez un líder y veían en la degradación de la Fuerza Armada algo como positivo. Y empecé a tener muchos choques con compañeros al punto que siempre señalaban, en esa época se llamaba, Chávez había colocado de moda la frase escuálido, y siempre Mm. decían, bueno, sabemos que Eduardo es escuálido. Entonces con eso te respondo, ya yo pues creo que desde mi último año de graduación ya yo sabía que algo venía mal, y hay muchas personas que me decían, tú vas a tener en algún momento, vas a tener problemas, y esos Claro. problemas fuertes tardaron 5 años en llegar, cuando en el 2000, entre el 2000, ya en el 2011, me dice, mira, tú no puedes seguir volando porque no eres una persona de confianza. A 4 misiones de culminar mi formación como piloto militar, me prohíben el continuar desarrollándome como piloto, ya que decían que no era una persona afecta al régimen y que no era de No eras confianza. confiable para ellos. No era confiable para ellos por mi postura, que donde no mostraba fanatismo hacia Hugo Chávez. Recuerdo que en esa época los oficiales superiores me decían, pero bueno, es algo sencillo, compra un afiche de Chávez y guíndalo en tu oficina. Yo, pero no puede ser, es que cómo la respuesta y la recomendación de la oficialidad sea que tú muestres fanatismo a una persona que no representa a la nación. O sea que Desgraciadamente, básicamente, después. disculpa que te interrumpa, o sea que básicamente a ti te dicen, tú no puedes seguir acá por simple y llanamente cumplir tu deber como militar, que era ser simple y llanamente apolítico, por querer servir simplemente a la nación. O sea, pues eh, nosotros tenemos que recordar que antes de Chávez ya había unas fuerzas armadas que estaban bien fundamentadas en lo que es realmente ser un militar. Entonces, tú me dices que probablemente es por suerte que no te viste afectado de alguna manera como tus compañeros, pero yo creo que también influyó mucho esta educación a nivel político que te había dado tu padre desde años anteriores. Sí, sí, yo, pues, indiscutiblemente, yo intento, pues, yo no, a mí no me gusta estigmatizar, Alex, a nadie, porque en algún momento alguna persona, pues, pudo sentir simpatía por Chávez, y eso no quiere decir que la persona sea mala. Pues Claro, nada, le gustó este canto de sirena, y claro. la mayoría de esas personas ahora están de este lado. Pero por eso yo intento decir, bueno, quizás fue suerte, pero definitivamente yo fui muy curioso, desde muy muchacho en los temas de política y de economía. Y por eso no me limité, en la formación militar. También yo estudié economía, me fui a la Universidad de Carabobo, hice diferentes diplomados, diferentes posgrados. Pues siempre me han gustado los salones de clase, pero eran indicado a eso, a entender el quehacer social, el quehacer Claro. político, el quehacer económico. Ok. Claro. ¿En qué momento o en qué año específicamente tú decides salir de las Fuerzas Armadas? El por qué ya lo sabemos. Pero ¿en qué año o en qué momento determinas tú, ya yo no puedo formar parte de las Fuerzas Armadas? Claro, en el 2010, Alex, se van a cumplir ya 13 años, en junio del 2010, es cuando a mí me dice, mira, no puedes seguir tu formación como piloto, que es para lo que tú te formas y para lo que tú estudias y para lo que tú te proyectas. Ya en ese momento, lo que eran, pues los organismos de inteligencia cubanos estaban desplegados en todas las bases militares, en específico de la aviación. Ya el tema del fanatismo y de la persecución política estaba arreciando, estaba en sus tempranías. Y muchas Mm. personas me dijeron, Eduardo, si tú continúas aquí, vas a terminar preso. Ya cuando pues termino me cancelan lo que es mi formación como piloto militar, yo digo, bueno, tengo tanto tiempo, yo me tracé un año para organizar mi vida y poder retirarme. Y así lo hice en el 2011, en octubre del 2011, entrego ya, después de haber organizado ciertas cosas para poder retirarme, de la Fuerza Armada, entrego mi informe de baja, y mi resolución de baja sale en el 2012. Es por propia solicitud. A veces cuando me hacen alguna entrevista y veo los comentarios por YouTube, hay personas que colocan, Figueroa es un desertor,
Figueroa lo botaron de la Fuerza Armada. Yo tengo todas mis condecoraciones, pasé por todas las unidades por donde pasé, Claro, fui condecorado, tengo mi resuelto de baja de propia solicitud y todas las felicitaciones que, bueno, como oficial o como profesional pude recibir. Entonces, claro. bueno, ahí realmente la decisión total fue en el 2011. Te iba a comentar que también hubo una racia, hubo una purga desde el 2001. La mayoría de los militares capacitados, formados con perfil institucional. Recuerdo que Venezuela durante 40 años fue una isla en Latinoamérica porque éramos prácticamente la única democracia y la Fuerza Armada en Venezuela era una Fuerza Armada, la primera Fuerza Armada de Latinoamérica en cuanto a plataformas tecnológicas, en cuanto a capacitación. Nuestros oficiales y suboficiales y tropa profesional se capacitaba en las principales potencias del mundo, en Francia, Estados Unidos, Alemania. Tenemos una Fuerza Armada de élite. Y bueno, Verdaderamente todas estas preparada. personas verdaderamente preparadas y verdaderamente comprometidas con, bueno, su función como militar. Todas estas personas, pues, se fueron retirando por propia solicitud o porque los fueron persiguiendo y obligando a retirarse. Entonces, digamos que ese reducto moral fue escaseando hasta el punto actual, donde yo particularmente pienso que queda poco, casi nada. Amén. 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 Porque yo creo que, creo no, estoy totalmente seguro de que es lo que por lo menos el 90% de los venezolanos queremos. ¿Sí? Ahora te pregunto yo, Eduardo, desde tu punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista de Eduardo Figueroa, ¿crees tú que la degradación que hoy sufren las Fuerzas Armadas pueda detenerse y más allá de ello recuperar la dignidad que poseían las Fuerzas Armadas como tal? Sí, indudablemente, Alex. Y cuando nosotros vemos países, pues, como Alemania, por dar un ejemplo, donde hablamos de, luego, ¿no? De lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, Claro, claro. lo bochornoso que resultó para una Fuerza Armada como la alemana recomponerse. Volvemos acá al continente latinoamericano, Argentina. En Argentina hubo una época luego de la Guerra de las Malvinas que se llegó a colocar en los restaurantes, no se aceptan perros ni militares. Desgraciadamente en Venezuela estamos casi a ese punto. Socialmente, después de ser durante 40 años la institución mejor valorada, somos o es la Fuerza Armada la institución peor valorada. Pero claro que hay solución. Hay muchísimas personas que tienen proyectos, muchos militares que están en el exilio, personas de esas generaciones que te comenté que fueron capacitadas eh, dentro y fuera del país y obteniendo las mejores calificaciones y personas que han dedicado su vida a lo que ha sido el proyecto de la Fuerza Armada, donde Ujú, tienen pues, ujú. soluciones y opciones muy, muy, pero muy concretas. Lo primero, tú me preguntas a mí, dignidad militar, pues es difícil asegurar que aún queda, porque en este punto no puedes tú ser oficial de la Fuerza Armada sin ser cómplice del genocidio que ha significado el Exactamente, régimen para exactamente. Venezuela. Tomando en cuenta que, de acuerdo a los conceptos de genocidio, no es solo genocidio matar a una población, es también llevarla a que se vayan del país, es perseguirla, es que haya desplazados de un país. Eh, Entre las soluciones que hay y que pues yo también tengo mi proyecto y además lo he planteado muchas veces, la Fuerza Armada actual sobrepasa los 700.000 efectivos. Estamos hablando de 300.000 efectivos regulares y más de 400.000 reservistas. Esto es algo que, bueno, no me atrevería a decir. No sé si la Fuerza Armada de los Estados Unidos sobrepasa el millón, pero estamos hablando que Venezuela tiene una estructura militar igual a la de un país de 100 o 200 millones de habitantes. Es un ridículo. Lo primero que haría es, o lo primero que se debe hacer, es reducir, diezmar por concepto, llevar al 10% de 700.000, pasar a 70.000 efectivos militares entre los diferentes categorías de oficial técnico, oficial de comando, y obviamente profesionalizarlos. A los militares actuales se les ha desacademizado. Ahora en las escuelas militares el pensum de estudio, luego de que tú en las escuelas veías materias tan interesantes como geopolítica, como Ujú. psicología social, ahora en las escuelas militares el pensum es
pensamiento del comandante Hugo Chávez I, Un biografía del adoctrinamiento comandante Hugo completo. Chávez. Es un adoctrinamiento completo. Entonces tiene que haber un desmontaje ideológico. Pero yo siempre aclaro también algo, el porcentaje comprometido ideológicamente con la doctrina cubana es poco. El resto de los militares son personas que están allí pues cumpliendo órdenes y no es que son inocentes, pero es que ellos siguen allí porque, bueno, desgraciadamente desde su perfil mediocre, ellos dicen es lo que hay. Pero históricamente la Fuerza Armada también es muy cierto que se ha tenido que adaptar a los gobiernos, que además es su función. El pueblo elige por participación ciudadana, se llega a la representación política y la Fuerza Armada es la responsable de pues salvaguardar esa representación política electa. Es decir, la Fuerza Armada actual, yo estoy convencido, además por el grado, hay muchos mediocres allí, que si llega, yo bromeo con esto, si llega un presidente judío, ellos van a querer ser judíos. Si llega un presidente, pues qué sé yo, maracucho, ellos van a querer ser maracucho. Ahora hay un presidente comunista y tú ves a estos generales de mangas miadas diciéndonos que nosotros somos comunistas. Ellos no son comunistas, ellos son acomoditicios. Cuando llegue otro gobierno y vean No, no, no son comunistas, sino oportunistas. oportunistas, exactamente. Cuando llegue otro gobierno legítimo que además sea acompañado por la comunidad internacional y aceptado por la ciudadanía, a ellos no les va a quedar de otras de decir amén. Y a partir de ahí, bueno, empezarán los juicios, cada quien tendrá que pagar responsabilidades y se tendrá que desestructurar este mamotreto, este elefante blanco de Fuerza Armada, que queriendo parecer que es mucho, no es nada. Exactamente. Fíjate que dentro de las cosas que me estabas diciendo antes de pasar a la otra pregunta, yo creo que anoté acá algo porque hay un dato bastante importante que hace que entre como en contrariedad, es antagónico. ¿Por qué? Fíjate que me dices que en Venezuela aproximadamente hay 700.000 efectivos, pero aún cuando tienen tantos efectivos, según lo que tú me acabas de decir, como para un país que tiene 200 millones de habitantes, entonces yo creo que la gente en este momento se debe estar preguntando si hay tantos efectivos, ¿cómo es que hay en este momento tantas mafias organizadas que tienen armamentos de guerra en todo el país? Disculpe que me desvío un poco del tema, pero yo creo que lo podríamos abordar de repente quizás en una próxima entrevista si se da la oportunidad, porque son datos importantes que la gente se pregunta entonces, ¿dónde están estos 700.000 efectivos y qué están haciendo respecto a lo que hoy está afectando a Venezuela en la parte social? Es importante abordar este tema porque es un cáncer en la sociedad, es algo que está afectando principalmente a los que están apostando a seguir en Venezuela, a estos pequeños empresarios, medianos empresarios, porque son los que son víctimas de las extorsiones principalmente. Pero bueno, esto simplemente lo quise comentar porque yo sé que la audiencia no me lo iba a perdonar si dejaba pasar por alto, pero ya sabemos que tenemos una... igual de manera muy corta. Por supuesto, claro que sí. Vale, y luego ampliamos en otro programa si tú deseas. Perfecto. Pues tú muy bien lo has dicho. La Fuerza Armada también por orden del Ejecutivo, llevado pues por la persona o las figuras dictatoriales de Diosdado Cabello, de Maduro, ellos le han hecho cortina a grupos militares. También es cierto que la Fuerza Armada se ha sectorizado por tribus. Entonces, está la tribu en la Guardia Nacional que se dedica a lo que es la explotación del arco minero, que eso es un ecocidio horrible del cual podemos hacer 100 programas, 200 programas. Está la parte donde le hacen cortina a lo que es el narcotráfico aéreo. Entonces, bueno, la gente de la aviación, la gente de los radares y hasta pilotos se prestan para proteger y hacerle cortina a estos grupos porque además se lo ordenan y se prestan para la sinvergüenzura. Por eso digo, si tú eres militar realmente de vocación, tú dices, yo no estoy aquí para hacerle cortina a grupos delictivos. Pero ha habido figuras, Alex, generales, almirantes. Hubo un almirante que estuvo preso en el 2015, 2016, que él quiso ponerle orden o quiso acabar con lo que era la delictividad que era llevada a cabo por unos colectivos en La Guaira.
Y él dijo, Ujú. a mí no me van a ordenar colectivos. Y en ese momento Elías Agua le dijo, usted tiene que seguir orden de los colectivos. Y él dijo, bueno, entonces yo me retiro, porque yo Por estoy aquí supuesto. para poner orden y para, o sea, administrar las armas de la nación. Y luego fue preso, duró 2 años preso por esa situación. Entonces, claro, llegan, repito, llegan estos generales también, que son generales de pacotilla, sin una clara visión y sin ningún tipo de sentido patrio, y dicen, bueno, en vez de ir preso, yo no me voy a retirar, no me voy a ir de baja, voy a dejar que los delincuentes y los malandros me ordenen y sigo escalando y me sigo haciendo el paisa y además empiezo a recibir dinero y empiezo a formar parte de las mafias. Por Exactamente. eso digo, luego de que se desmonte ese andamiaje que tiene delictivo, que tiene la Fuerza Armada, cada quien también tendrá que haber juicio. Por Bueno, supuesto. y luego claro, luego de desestructurar esto, eliminar el 90% inútil de efectivos militares que no hacen nada. Así es. Muchas gracias por responder de manera concreta, porque fue bastante concreto esta respuesta. Pero claro que sí, podemos ampliar esta información y sobre todo con esto que acabas de mencionar. De hecho, yo tengo un programa especial en los próximos días donde voy a mencionar o vamos a hablar de manera muy resumida de los 10 grupos criminales que dominan el AMPA en Venezuela, y entre estos está el Tren de Guayana, que está básicamente posicionado en esa parte minera del país. Otra pregunta, Eduardo, es respecto a la pregunta anterior, que era si tú creías en que la degradación de las Fuerzas Armadas podía detenerse en algún momento y recuperar la dignidad de la misma. Dice, respecto a la pregunta anterior, desde el punto de vista de Eduardo Figueroa, ¿cuál solución plantearías para la recuperación de las Fuerzas Armadas y por qué crees que hasta el momento no se ha logrado? Vale, no se ha logrado sencillamente porque no ha habido el interés y al régimen, además que esto no ha sido algo que pasó de repente. Estamos hablando que son 20 años de ir subiendo la temperatura, hasta convertir a la Fuerza Armada en el cártel que es actualmente. Retomo, una de las primeras soluciones es pues eliminar todo lo que son los oficiales generales, inmediatamente haya una transición, se tienen que eliminar todos los grados generales y que cada quien pase una evaluación para ver quién tiene responsabilidades judiciales y quién no tiene responsabilidades judiciales, que en ese grado todos deben tener en este momento responsabilidades judiciales. Eh, Repito, también todo lo que son los grados de oficiales superiores, tiene que haber también un programa, como ocurrió en la Unión Soviética, un programa de desestalinización. En este caso sería un programa de descomunizar, haciendo referencia al comunismo, y quitar esta ideología o hacer una ingeniería a la inversa de toda esta ideología chavista que colocaron, que realmente no va a ser muy difícil. Porque cuando tú digas, coloques la lógica y la verdad, habla por sí sola. Eh, Colocar también un pensum de estudio donde todos los oficiales nuevamente tengan que volver a las aulas y tengan que demostrar que tienen capacidades académicas y hasta que tienen capacidades físicas, porque tú ves ahora una oficialidad, siempre hubo uno que otro, pero es que ahora no importa tus condiciones físicas, no importa tus condiciones académicas, lo que importa es cuán malandro puedes ser y cuántas órdenes ilegales tú puedes cumplir. Entonces, al hacer eso, el diezmar la Fuerza Armada va a ser muy sencillo. Repito, diezmar no es, hay personas que dicen, es que quiere que maten al 90%. El concepto de diezmar es llevar al 10%, llevar a su 10%. Pues de esos 700.000 efectivos militares hay que pasar a 70.000, de 700.000 a 70.000. Imagínate. Fíjate, Eduardo, nos quedan aproximadamente 9 minutos y medio, ¿sí? Tú me habías respondido hace un momento esta pregunta, y es, ¿ves cerca o lejos la salida del régimen de Nicolás Maduro? Muy resumida la respuesta, pero concreta, por supuesto. En este momento, me hacías esa pregunta hace un mes y la respuesta iba a ser diferente, porque la mecánica política en Venezuela es muy rápida. En este momento yo no la veo lejana, y no la veo lejana porque quizás ahora, como nunca antes, Venezuela representa un punto de interés neurálgico para las potencias occidentales, por el tema de que al fin
volvemos las potencias occidentales, las organizaciones como la Unión Europea, como la ONU, que son organismos muy lentos en actuar y muy lentos en decidir, y además que son organismos para mediar, no son organismos que tienen que ser fuertes, son organismos que tienen que ser precisos, Exacto, pero están exacto. intentando poner coto y aislar a lo que es el eje de Rusia, este eje con China y todo lo como ellos han ido abarcando al punto de, bueno, este desastre en la guerra de Ucrania. Venezuela es un país satélite de las potencias orientales, repito, como China, como Irán, eh, como Rusia, y dicen, algunos aseguran que en este momento hay conversaciones y hay negociaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba para eh, colocar una solución cierta al tema de Venezuela. ¿Cuál puede ser la solución cierta? Una salida negociada quizás, o sencillamente que haya unas elecciones. Yo no soy de este parecer, pero bueno, que lleguen a un punto y digan, mira, te llevamos contra la espada y la pared, toda la comunidad internacional realmente va a estar enfocada nuevamente en Venezuela y decir, o hay elecciones y se respetan estas elecciones, o vamos con otros mecanismos, como puede ser el convenio de Palermo, como puede ser violación de derechos humanos, lo que se está llevando en la Corte Penal Internacional. Puede haber una intervención, no, no estamos hablando de una invasión militar, estamos hablando de una intervención bueno, de las potencias occidentales para realmente decir, mira, ustedes o salen o nosotros, bueno, por primera vez vamos a ser contundentes. Perfecto. Bueno, fíjate que según tu punto de vista, ya es segunda vez que escucho esta posibilidad de que Estados Unidos esté en conversaciones con Cuba para llegar a un acuerdo respecto a cuál sería el futuro político de Venezuela. Yo creo que este también es un tema que podríamos ampliar y abordar en un próximo programa, porque hay muchas cosas que acabas tú de mencionar respecto a lo que es la geopolítica en este punto, ¿sí? Y que muchas personas quisieran tener un punto claro de a qué realmente se refiere Eduardo Figueroa, y no solamente Eduardo Figueroa, sino estos expertos que tienen esta misma opinión o esta misma visión del panorama que la que tienes tú. Ya para terminar, ¿crees tú, si no se da por alguna de estas vías que ya acabas de mencionar, crees tú que las Fuerzas Armadas puedan dar ese paso en algún momento de decir basta Nicolás Maduro? Y de una vez te dejo la última pregunta. Según tu respuesta, ¿por qué sí o por qué no? Sí, sí lo creo, pero ¿de qué manera va a ocurrir? No es de la manera que históricamente nos enseñaron desde el colegio. Recuerda que nosotros venimos de un país formado y que nació en montoneras. Realmente lo que ocurrió, la guerra de la independencia fue una guerra de montoneras. Y luego los hermanos Monagas, y luego Gómez, antes de él Joaquín Crespo, todos fueron montoneras. El mismo, bueno, ya había una Fuerza Armada. Vamos a detener un momento la entrevista. ¿Estás de nuevo? Ajá, ¿me escuchas? Sí, se había perdido un poco se había perdido la conexión. Quedan 3 minutos 30, Eduardo. Vamos a hacer la transición acá. Eso. Quedan 3 minutos 30, así que bueno, si tienes todavía la pregunta clara, esperamos la respuesta. Vale, sí, mira, yo estoy convencido de que en algún momento la Fuerza Armada se tiene que plegar, pero no de la manera que a nosotros históricamente nos lo han pues, dicho desde que estamos en el colegio. Hay que tomar en cuenta que nosotros venimos de un país que nace en los fulgores de revueltas y de montoneras militares. Y así pues llegó Bolívar, así llegó Miranda, así llega Páez, y luego de ahí los hermanos Monagas, Joaquín Crespo, pues Gómez, y así hasta de esa manera, aunque con una Fuerza Armada más estructurada, Claro. llega Pérez Jiménez. Y hasta cierto punto de esta manera llega Hugo Chávez. Siempre se ve a la Fuerza Armada como que hay desorden, busquemos a los militares. Y realmente no debe ser así y no es así. ¿Qué es? La Fuerza Armada no es un árbitro, la Fuerza Armada es una
pues, un grupo donde descansan y donde reposan las armas de la nación y ellos son responsables de proteger de amenazas internas, de amenazas externas, pero también de amenazas internas. Claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta este momento? También por efecto político. Los políticos también han querido jugar a eso. Bueno, toda la responsabilidad a los militares, porque esto desgraciadamente ha sido un gobierno, un régimen, una dictadura de corte militar. Pero también es cierto que la ciudadanía, al momento de actuar y en los momentos en que la ciudadanía ha actuado y ha participado de manera masiva, la Fuerza Armada ha estado allí. Y pasó en abril del 2001 y hasta pasó hace 4 años, exactamente hace 4 años, el 30 de abril. ¿Qué fue lo que ocurrió el 30 de abril? Hubo un ala de la Fuerza Armada que se iba a plegar porque vieron que había apoyo popular y apoyo internacional. Y bueno, esto no es que lo estoy diciendo yo, además que tengo conocimiento de causa, pero hay muchos actores principales de ese 30 de abril donde dicen, el que destruyó todo eso fue Leopoldo López por el ego de decir, yo salgo aquí. Y Y estoy entonces totalmente de acuerdo rompió con ese claro, concepto. rompe con una planificación, había una serie de grupos que dijeron, vamos a actuar, y cuando los grupos en la madrugada vieron lo que estaba ocurriendo, dijeron, pero es que esto no es lo planeado, entonces no tengo garantías de que yo esté hablando con gente seria, me retiro. Eh, Claro, pero se iba a plegar la Fuerza Armada, y al plegarse un ala y haber ciudadanía, se iba a plegar el resto. claro. Queda un minuto, Eduardo. Entonces, ¿de qué manera crees que pueda darse esta participación militar? Sí, va a ser directamente por participación ciudadana, también por presión de la comunidad internacional que ya se tuvo, se ha perdido, no es que está desaparecido, se ha perdido porque hay otros eventos mundiales que realmente están causando más estragos de lo que está causando el tema de Venezuela, pero eso va a volver, el foco hacia Venezuela va a volver. Y en ese momento necesitamos que todos los ciudadanos aticemos la participación para que de un momento, definitivamente, las fuerzas militares digan, es que, bueno, ya, tengo todo el foco sobre mí, yo tengo que actuar con ética. Y luego de eso, Perfecto, perfecto. sabemos que lo harán por interés, pero y luego de eso, pues vendrán los juicios. Bueno, así termina la entrevista con Eduardo Figueroa. Muchas gracias, mi gente. Gracias por acompañarme hasta acá. Eso sí, voy a pedir muy amablemente que me dejen acá en los comentarios si les gustaría una nueva entrevista con Eduardo Figueroa. Yo creo que es indispensable. Yo creo que es bastante importante, ¿sí? Si se quiere, es bastante importante abordar muchos temas en los que yo creo que Venezuela debe aclarar su visión y aclarar también cuál es el panorama realmente de nuestro país. Escríbeme acá en los comentarios qué tema específico les gustaría que abordáramos con Eduardo Figueroa, ya que no solamente tiene un conocimiento de lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas, sino que también tiene mucho conocimiento a nivel geopolítico. ¿Qué representa Venezuela para otras naciones? ¿Qué representa Venezuela para el continente europeo, para el continente asiático? ¿Qué representa para Rusia? ¿Qué representa para China? Entonces yo creo que hay bastantes temas que podríamos abordar con Eduardo Figueroa. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Gracias. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Será hasta la